todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Antes de ir al tema que nos convoca hoy en realidad, me gustaría consultar una vueltita de panel. Una noticia que surgió hace unos días, pasó, pero ahora nuevamente está en los titulares de la prensa. Tiene que ver con estos supuestos delitos cometidos por ediles. Saben a lo que me refiero, ¿no? Unas facturas que aparecieron modificadas, de 449 pesos apareció una cuenta por 4.449. Eso es Salto, ¿eh? Sí, Salto, estamos hablando de Salto. Pero a ver, ahora aparecieron nuevas facturas. Insisto que esto empieza, habrá que ver qué dice la justicia efectivamente, porque uno de los ediles, por lo pronto, bueno, dice no tener conocimiento de cómo se alteró la factura, o sea que pueden pasar muchas cosas. Pero va más allá de eso, porque uno también hace un poquito de memoria y recuerda ediles procesados con prisión por delitos del estilo del Partido Colorado, nacionalista también, una edila. Entonces digo, ¿qué pasa con este cargo? ¿Qué saben? ¿Qué pueden aportar? Es el escalón, digamos, dentro de la estructura del Estado, es el escalón, si es que podemos hablar de una especie de pirámide, es el escalón más bajo, con la particularidad de que no tiene retribución. Los ediles, por imperio de la Constitución, son honorarios. Entonces ahí se generan mecanismos de compensación, viáticos, partidas para secretaría, etc. Entonces, eso puede generar, digamos, una cosa media gris, entonces. Y genera una situación gris que obviamente no justifica ningún apartamiento de las normas de ética, pero yo creo que todavía no está valorada en su dimensión la labor del edil y quizás esas filtraciones permiten este tipo de situaciones que siempre son muy lamentables. ¿Está bien que un edil no sea remunerado? Aparecieron nuevos cargos. El de edil es un cargo histórico, departamental, que con el tercer nivel de gobierno, que está en funcionamiento desde hace un periodo, existen otros cargos. Por ejemplo, el alcalde actúa con 4 concejales más, que también son honorarios. Acá tenemos una representante. Después también existen los consejos vecinales, donde tenemos también a Juan Carlos, que es concejal vecinal, que es otro tipo de cargo del tercer nivel de gobierno. Por lo tanto, yo creo que hoy ya el tema del edil está como en un lugar de mucho más privilegio que otros cargos públicos, que lo único que tienen son, por ejemplo, boletos gratis, ¿no? Como los concejales o los concejales vecinales. Los concejales ¿Cuál electos... es el beneficio del edil? Además de poder entrar a los espectáculos públicos. Los ediles alcalde cobra, no. Pueden ir a espectáculos públicos. Fueron a ver los Rolling, por ejemplo. Para mí lo mejor, ¿no? que yo te digo, quiero ser edil algún día. No, los ediles, ¿sabés qué? Acceden... No, el estacionamiento no importa porque uso transporte colectivo. Pero los ediles acceden... Sí, bueno, los concejales vecinales también y los concejales también. Te dan 50 boletos. ¿El edil no tiene pase gratis siempre? ¿No tiene 50 carnet? boletos. Bueno, la cuestión es que el edil accede a todos los espectáculos públicos realizados por el departamento por el cual es edil gratuitamente, porque es un representante de los usuarios, digamos. Por lo tanto, quiero ser edila y que vengan los Stones, que yo que sé, hoy toca Noel Gallagher, si fuera edila estaría... Sí, bueno, pero a ver, también convengamos que un buen edil, haciendo honor a su título y cargo, evidentemente trabaja muchísimo y no es remunerado, entonces. No, fuera de broma, el edil es el legislador departamental, el presupuesto de las intendencias lo votan los ediles. Cuando hay que pedir un préstamo a algún organismo multilateral, como el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, se necesitan 2/3 de los ediles para que la intendencia que quiere pedir ese préstamo lo pueda hacer. Tienen un rol fundamental en los gobiernos departamentales, la Junta Departamental. Claro. Lo que sí es real y es que por la Constitución el partido que gana esa intendencia tiene mayoría simple. Saca 16 ediles, así haya ganado por un voto. Mayoría simple. No tiene 2/3. No tiene 2/3. Y para de repente un préstamo del BID necesita 2/3. O sea, tiene mayoría simple. Entonces, lo que sí pasa es que muchas veces dice, bueno, pero ¿cuál es el rol de repente de la oposición en una junta departamental? Y bueno, es porque en algunas cosas, por ejemplo, endeudarse, se necesitan 2/3. Pero está bien, cumplen la función legislativa departamental. Creo que no es menor. Cuando hay ilícitos de estas características, siempre se pone por delante el carácter honorario del trabajo de edil. Me parece que no se debe poner por delante. ¿Como una justificación? No es justificación ninguna. Creo que lo más lógico es pensar que hay quienes en los partidos políticos colocan en esos cargos, que son cargos clave, que son muy importantes, porque son, tal cual dice Leonora, el legislativo departamental. Entonces, es muy serio
colocan gente que no tiene las credenciales de honorabilidad conveniente para desempeñar una función pública. Entonces creo que no lo sabemos. la ley tiene que ser dura con todos los que transgreden. No son todos, ¿no? Obvio que no son todos, por eso digo algunos. Pero hay que ser duro, como hay que ser duro con un presidente que incurre en un ilícito, con cualquiera, con un portero que incurre en un ilícito. Eso es aparte. A ver, que vos en un mundo ideal tengas a alguien en esa función que fuera honesto sería fantástico. La práctica es que nadie trabaja si no recibe una remuneración. Entonces, si vos realmente... Entonces habría que presupuestarlo. Claro, es que si realmente vos tuvieras que estar todas esas horas y dedicarte, tendrías que tener un salario. Chico, bajo, mediano, un salario para que la gente no se sienta tentada a este tipo de situaciones, que son horribles y que tienen que ser penalizadas, obvio. Pero a ver, no podés pretender una dedicación de horas diarias. Eso sí, gratis. ahí estamos de acuerdo. Bueno, pero ellos sabían, digo, quien se postula a un cargo como ese también es consciente y sabe a qué se expone. No sé, acá tenemos, a ver, concejala, por ejemplo. Gente que trabaja honorariamente y lo hace con mucha dedicación. Que vos después dejes de hacer muchas cosas que de repente si te remuneran lo podés hacer con mayor enfoque porque en realidad tenés que hacer otro trabajo para poder mantenerte, eso es otra historia. Ahora... No cometiendo delito, ¿no? El que delinque es porque es así. No porque es chorro, no porque en realidad no es remunerado. A ver, y esto existe en cualquier nivel, en el primer, en el segundo y en el tercer nivel de gobierno. Y hay gente que es muy bien remunerada que también roba. Y eso los tenemos más vale, recontra patente y ya sabemos cómo es y más acá en el Uruguay. Entonces creo que mañana se diga, bueno, se va a remunerar, bienvenido, pero creo que no viene por ahí el caso. Creo que el que roba porque es chorro y chau. Eso yo estoy de acuerdo, pero de todos modos me parece que es una discusión que está buena dar, a ver si los ediles o los concejales no deberían ser remunerados. Exactamente. Me parece eso es un tema que tiene que estar sobre la mesa. Y el pueblo votó en contra. Está bien. ¿Se acuerdan de la maxi reforma año 94 por ahí? Antes de la reforma. Han cambiado los tiempos, ¿no? Hay consultas populares que podrían se pueden volver. repetirse. ¿Por qué no pensar que de repente la gente puede cambiar de opinión o pensar de que hay otros electores y que tal vez la función gubernamental hoy tenga otras características que tuvo en el pasado y que tal vez sea necesario que sea una gestión que la gestión sea rentada y en que la todos los niveles de legislación sea gobierno. rentada en todos los niveles de gobierno. ¿Por qué no? El nivel de gobierno, Victoria, es algo nuevo. Este es el nuevo. segundo periodo que Claro. estamos transitando. Entonces hay mucha gente que no tiene idea de qué se trata. Pero y vos, por ejemplo, ¿cuántas horas al día le dedicás al trabajo de concejala? Y las 24 horas, porque en realidad yo ahora tengo el teléfono acá y de repente una persona me está llamando, mirá que la calle tal pasó tal cosa y se rompió el caño de esto y hay que arreglar tal cosa, o de repente ocuparon un predio que en realidad es privado y hay que ver cómo hacemos O sea con que esa gente. este rato estás acá en vivo al aire y después para arriba y para abajo. Sí, y bueno, y horarios que también dedico a mi trabajo que es remunerado, o sea, por eso te digo, no tiene nada que ver de que como no cobras no trabajés, al contrario, digo, muchas... Pero te limita, entiendo lo que vos planteabas, te limitan tus posibilidades de dedicación. Porque yo de repente, sí, a mí me encantaría ir al municipio todos los días y estar más de 8 horas ahí. No lo puedo hacer porque tengo mi trabajo para poder mantener a mi familia y mantenerme yo. Entonces, no te podés dedicar en 100%. De repente, de 4 solicitudes que te hacen personas diferentes, podés solamente dedicarte a una porque de fondo y porque, bueno, uno tiene ganas y tiene ganas de hacer las cosas porque es tu zona donde tú vivís y querés que las cosas salgan lo mejor posible. Entre los errores y los aciertos, pero bueno, se trata. Yo creo que también hay que ver el tema de la remuneración por un tema de esa índole, de que la gente diga, yo me voy a dedicar a esto porque sí tengo la remuneración para hacerlo y te dedicás con otro tiempo y con otras ganas. Ahora, pero además está hasta bien, contemplado en el presupuestalmente en cargos de gobierno. Pero aparte Dedicación completa y no completa. Pero aparte, Victoria, en el caso del tercer nivel de gobierno, nosotros ahora, hasta julio creo que se le está pagando a alcaldes que no están ejerciendo.
porque en realidad fueron los que no llegaron a ser elegidos por un decreto que sacó Ana Olivera. Entonces eso creo que hay que reverlo de repente. Pero eso pasa en toda la función pública cuando un funcionario cesa, se le paga, o sea, cuando un funcionario político cesa en su cargo, se le paga un año de subsidio. Eso pasa en siempre. Toda la función pública. Yo no digo pasa que con los esté mal. exministros, Yo con los digo que exlegisladores. es algo que Bueno, hay que pero reverlo, porque de repente O tal vez que del alcalde y el ingreso de los alcaldes, que es importante, no hay nada para abajo. Claro, exactamente. Entonces creo que estamos pagándole a gente durante un año, que está bien, ya está. Eso, a ver... Pero Sandra, eso funciona como el seguro de paro. Si esa persona consigue bueno, pero seguro de paro hay gente que va 6 meses, no un año. Es distinto y es menos generoso, pero quiero decir, si esa persona consigue en ese año un trabajo remunerado, aporta qué sé yo, el subsidio se corta, o sea... Claro, eso pero es, no es un año, son 6 meses. No, por Digo, hay supuesto, un montón de cosas que hay que como rever y armar ese rompecabezas para todos nosotros, o sea, para la persona que está adentro trabajando y para la que está afuera, que realmente necesita que la que esté adentro trabaje más y con mejor dedicación. Claro que también un poco en el espíritu de ese tercer nivel de gobierno y en el llamado a la comunidad, a la sociedad misma, del compromiso, también hay en su génesis esta cuestión vocacional, voluntaria, que eso es lo debatible también, Pero ¿no? la gente no tiene idea que en Hay otros factores octubre que no tienen tenemos fueros. elecciones de concejales vecinales y no hay idea. La gente no tiene idea que hay. Entonces, como no es obligatorio el voto, no van, no saben que pueden votar a partir de los 15 años con una cédula. ¿Qué es lo que hace un concejal vecinal? Bueno, que hace nos comprometeremos muchísimo? entonces en esta boca Entonces, mía a hacer un programa dedicado a eso cuando se que sí, aproxime que la estaría buenísimo. En vez de hacer como con el BPS que hicimos al revés, lo hicimos después, lo tendríamos que haber hecho antes para enterarnos un poquito más. Hay otro Ahí, tema, por no ejemplo, tienen lo que fuero pasa los es- ediles, A ver, señor. no tienen fueros. Cuando se votan Esto sí es muy concejales importante. vecinales, A ver, cuando se votan permiso. concejales vecinales, también se vota el presupuesto participativo. Y es por el presupuesto participativo que la gente se vuelca a votar, porque de repente en el presupuesto participativo que llevan les va la vida porque es algo que necesitan para su plaza, algo que necesitan... Mucho éxito, ¿no? Esas votaciones. Bueno, Depende. no tiene mucho éxito, Depende. pero No sí, tiene, o sea, no- sí el tema del presupuesto participativo lleva gente a votar Claro. mucho más que el concejal vecinal. No Y se tiene vota el mucha mismo día. devolución de la gente hacia que vaya a votar, pero sí tiene éxito en el sentido de que de repente un barrio que estaba totalmente desolado, que no tenía una plaza, que no tenía una calle que de repente estaba hecha a pedazos o cosas así, se logra a través del presupuesto participativo poder obtener eso. Cosa Y difícil acá- para quienes tienen que aprobar, porque hay muchas sugerencias, muchas ideas y hay que elegir cuáles son las propuestas efectivamente. Pero ese es otro debate, ¿no? Por lo menos existe la posibilidad y el mecanismo. ¿Qué Sí, querías decir? No, yo quería decir que, lamento que se haya entendido mal, John, obviamente no está en mi espíritu ni en mi mente justificar a alguien que se aparte de la ley porque no tiene remuneración. Pero hay otro factor que también influye en esta, digamos, en este foco permanentemente puesto por los ediles, y es que los ediles no tienen fueros. Es decir, es también desde ese punto de vista el eslabón más débil del sistema político, porque cuando un ministro o un intendente o un diputado o un senador o un vicepresidente de la República aparecen cercanos a alguna ilicitud, el mecanismo por el cual la justicia tiene que actuar es mucho más lento, tiene que pasar un juicio político. En cambio, los ediles, al no tener fueros, son, digamos, un blanco, si se quiere, más fácil. ¿Estás pidiendo que tengan fueros? No, para nada, estoy explicando. No. Estoy recordando otra característica que tiene el cargo de edil. O sea, no es remunerado y no tiene fueros. Entonces, por 4.000 pesos, de repente alguien va preso. Y otro, quizás por una cifra mucho más grande o por algún delito mucho más grande, tiene otra salvaguarda. Bien, dejamos el tema por aquí, está bueno, lo podemos retomar otro día y sobre todo en función de informar un poco más sobre el trabajo de ese tercer nivel de gobierno en general, ¿sí? Vamos con el tema que nos convoca hoy. Habrán escuchado la noticia, fue muy triste. Es la experiencia vital que culmina abruptamente de Sandra Olivera, 20 y pocos años. Una chica que, vieron que hay como vidas que están signadas por la lucha, ¿no? Por el dolor, Fíjense ustedes que ella del INAU pasa directamente al Vilardebó. Estaba en una sala de seguridad máxima, sala 16. Y esta chica, que es una sala, ya nos van a explicar bien cómo funciona. Siempre se habla de la sala 11 del Vilardebó, que es donde van todos los judicializados con problemáticas psiquiátricas, pero nunca se habla de la 16, que es el destino de las mujeres en esa situación. Ya Beatriz Fagián nos lo había adelantado en programas anteriores, hoy nos va a acompañar. Ella se quita la vida con la ropa que tenía puesta. No hay seguridad adentro de la sala, lo que hay son cámaras de vigilancia.
hay una investigación que ya está en curso, porque evidentemente, bueno, a ver, ¿por qué nadie estaba monitoreando lo que pasaba ahí adentro? Porque entre que empieza a hacer el trabajo para ahorcarse, bueno, alguien podría haber visto algo, se podría haber detenido, habrá que ver por qué. Cuando se logró ver ya era tarde. Más otro inconveniente también terrible más adelante, que le avisan a la familia en realidad varios días después, y no solo eso, no encontraban el cuerpo. O sea, muy feo, la verdad que todo muy, muy feo. Insisto, se está investigando. Pero mientras tanto se volvió a poner sobre la mesa algo que nos debemos y hace mucho rato, que es realmente ponernos las pilas como país en el tema de la salud mental. En diciembre del año pasado ingresó un nuevo proyecto de ley dedicado justamente a cambiar el paradigma de atención de la salud mental. ¿En qué quedó ese proyecto de ley? ¿Cuáles son las urgencias que hoy, ante casos como el de esta chica, pero también casos como, por ejemplo, mientras se estudia, como el que está en la sala 11, ¿no? El asesino del comerciante de Paysandú. Vuelve entonces a ponerse sobre la mira el tema de la enfermedad mental, lamentablemente a través de casos judicializados, que no le hace ningún bien a la salud mental. Es una lástima que sea así, porque en realidad, lejos de tener que terminar cometiendo un delito de la enfermedad mental, al primero que realmente hace daño es al propio paciente, ¿no? La vida a veces no es fácil como para además tener que lidiar con alguna patología mental que no te ayuda, ¿viste?, a ver las cosas con claridad. Entonces, es una lástima que sea, insisto, a través de casos judiciales que se vuelve a tocar el tema. Pero por lo menos tocamos el tema, y hay que tocarlo. Director, vamos con el informe. El pasado 20 de enero, una mujer de 21 años se ahorcó con su propia ropa en una sala de máxima seguridad del Hospital Vilar de Bo, pese a que ese lugar cuenta con cámaras de seguridad. El personal no llegó a tiempo para salvarla. La paciente había ingresado al hospital en el año 2013, derivada desde el INAU, y padecía trastornos conductuales severos. Según publicó el semanario Brecha, durante un mes los familiares no pudieron ubicar el cuerpo y finalmente en el Cementerio del Norte se obtuvo una constancia de ubicación del mismo. El caso ha sido objeto de un pedido de informes del diputado colorado Daniel Bianchi, mientras ACE abrió una investigación acerca de lo ocurrido. Hay una investigación, no se demoró horas, se hizo las maniobras de reanimación, es más, se llegó a reanimarla, pero sin resultados. Yo estuve hace 48 horas reunida con la mamá y con la hermana de la joven esta. Ese hecho se siguió el protocolo, obviamente ustedes saben que un suicidio es una muerte violenta, por lo tanto rápidamente se da el aviso a la policía, el Instituto Técnico Forense es quien retira el cuerpo. Acá lo que sucedió es que la mamá estaba internada en otro hospital, por lo tanto cuando se fue a su domicilio no se la encontró. De todas formas, ya conversamos con ella, hablamos con ella, le ofrecimos todo el apoyo que lo está necesitando. En este momento están viviendo una situación muy angustiante, pero en realidad lo que hubo ahí fueron temas comunicacionales. Bien, y le damos la bienvenida a quienes nos acompañan. Te anunciábamos hace un ratito. Beatriz Fagián, funcionaria del Hospital Vilar de Bo. Tú misma nos sembraste ahí la semillita de tener que hablar de lo que tiene que ver con la atención a las mujeres en el Vilar de Bo en un programa pasado. Así que gracias por venir hoy también. Y también nos acompaña el licenciado José Luis Tato, jefe de enfermería del Hospital Vilar de Bo. Gracias a los dos por acompañarnos en el día de hoy. Soledad Olivera, no Sandra, debí decir. Retomando el caso, no hay mucho más para agregar porque hay investigación en curso. Ahora, si repasamos los hechos en concreto, ¿ella en qué sala estaba? Ella estaba en sala 16, en un cuarto fuerte, llamado cuarto fuerte, que es un apartado. Ahí estaba la paciente, que como es una zona que está apartada, se vigila por cámara, pero el tema es que las historias siempre empiezan al final, cuando llega al final de la persona, y no cuando empieza la historia de la persona. Porque esto, capaz que si tuviéramos políticas de Estado distintos, se podía haber solucionado de otra forma. El tema que la reforma de salud mental necesita primero tener una estructura de apoyo a la familia, porque si no hay una estructura de apoyo a la familia, las familias se van desintegrando y pasa lo que pasó hoy.
Esta muchacha durante años internada en el INAU, pasa en el 2013, a fines del 2013 al Vilar de Bo. Está en la sala 16, digo, es una chica por lo que me informé, yo no trabajo en sala 16, pero por lo que los compañeros cuentan y nos plantean cuando hay casos así como de violencia que los afecta a todos y que deprime a todo el personal, porque esto no queda solo con la muerte y nada más. El personal queda por muchos días en pésimas condiciones de ánimo para poder trabajar. Sí. Pero la historia empieza cuando la muchacha ingresa, pobrecita, al hospital, que no tendría que ingresar, porque una persona joven para mí tendría que estar ya recuperada y en la calle. Bueno, ingresó porque no tenía una familia que la pudiera contener. De hecho, la madre y la hermana... La madre, viven en una persona del sola con 2 hijas con el mismo problema, porque la otra chica tiene el mismo problema que tenía la que falleció. Digo, durante un tiempo tenían una casa, después quedaron en situación de calle. La pobre señora estaba en un albergue, se enfermó y estaba internada en el Hospital Maciel. Pero lo que falta es una estructura que proteja a la familia que se va desintegrando para que pueda tener... pero esa pobre señora no le podía dar apoyo ni a la hija que tiene al lado ni a la que estaba ahí. Y aparte, imagínate que iba a Radio Vilar de Bo, era paciente usuaria de ahí, y después que termina la audición de radio, todos van al comedor a comer. Y si bajabas la escalerita te encontrabas con que tenías a la hija. Pero las personas, cuando tienen tanta cosa abrumadora encima de ellas, no pueden asumir cuál es su verdadera situación. Y acá lo que hubo gente que se aprovechó, y disculpen si a alguno no le gusta, pero yo soy muy clarita para hablar, de esta desgracia ajena para fines políticos desde mi punto de vista, porque la intención es con la nueva ley de salud mental cerrar el hospital. Ojalá algún día y lo podamos cerrar, pero porque las personas no estén en las condiciones que están y puedan tener un lugar donde estar. Yo soy de las primeras que digo que hay muy poca gente que puede llevar adelante temas de reconstrucción de la vida, como les dije los otros días, la compañera Selva con los pacientes judiciales que salen de sala 11 y suben a sala 12. Ella ha hecho un trabajo espectacular, pero nadie se arriesga con las mujeres. Digo, las mujeres, la sala de seguridad de mujeres es mucho más triste que la de hombres. A ver, hablemos de la 16. ¿Qué mujeres van a la 16? Son mujeres que han cometido delitos. O sea, pacientes judicializados, digamos. A veces conscientes, a veces inconscientes, porque si son inimputables porque no sabían lo que estaban haciendo. Digo, allí se dan muchos casos, en los que la violencia doméstica pasó por sus vidas y eso la llevó quizás a cometer un acto criminal, o como le quieramos llamar, yo pienso que es un acto de inconsciencia, porque una mujer que fue violada por el padre, una muchacha, y después tiene un hijo del padre, no va a quedar muy razonablemente, no puede estar bien. Entonces muchas veces se han cometido delitos porque no saben superar esa parte. Digo, eso es tristísimo y es horrible. ¿Y la sociedad qué hace? Lo oculta. Y bueno, internación para el Hospital Vilar de Bo, ella queda en la sala 16 apartadita donde nadie lo vea. Pero este tema es mucho más profundo. Mucho más profundo. Y realmente tenemos que hincar el diente, ¿pero en qué? En armar una estructura de sostén a la familia para que la familia pueda hacerse cargo. Porque no es con instituciones, porque no podemos dividir el Hospital Vilar de Bo en 800 hospitalitos, porque tampoco hay rehabilitación. La rehabilitación se da si la persona se puede volver a su medio y pueda rehacer su vida como una persona... El tema es qué pasa con ese medio que pueda contener... ¿Cuál es su medio? Y ahí es donde nos encontramos con esas otras realidades que no van a pasar, que no van a modificarse con esta nueva ley, porque en realidad requieren otras políticas, ¿no? Estamos de acuerdo, pero vayamos por parte. ¿Por qué estaba en la 16? Soledad. Y bueno, porque era una chica, que en su inconsciencia, tenía actos de violencia y ella lo único que pensaba, por lo que cuentan los compañeros, yo transmito lo que los compañeros me cuentan y la angustia que escucho en ellos, cuando hacemos una asamblea porque surgió cualquier problema, los compañeros entran en una angustia tan profunda, que realmente... los funcionarios tendríamos que ver qué alternativas tenemos para nosotros, porque no solamente para los pacientes, es para nosotros.
Hoy ya no, porque hay otras cosas, otras terapias, y hay otros controles con el sistema integrado de salud. Pero antes el propio funcionario se automedicaba en la sala. Le daba medicación al paciente y se medicaba. Hoy ya no sucede eso porque hay otros controles, ya va la medicación específica para el paciente, con la dosis unitaria. Hay un montón de cosas. Ha cambiado muchísimo y hemos mejorado muchísimo, pero falta mucho más de lo que hemos mejorado. ¿Cómo es la sala 16? Porque hablan de estos apartados, que alguien los describe por allí como si fueran con rejas, como calabozos, como... Sí, son como calabozo, vamos a decir, son como calabozo la parte de las salas los calabozos. De máxima seguridad, digamos. Sí, la máxima seguridad. Después son 2 salas, es una sala que tiene dos áreas, de un lado y de otro, en donde hay pacientes internados. Ahora vos decime, una mujer o un hombre encerrado en un pequeño espacio durante las 24 horas, siempre no puede mejorar. ¿Lo mismo aplicaría para la sala 11 o hay diferencia en ese sentido? No, tienen menos patio, es más chico el patio, tienen menos posibilidades. Las mujeres que los de la sala 11. Mirá. Sí. Como siempre, las mujeres postergadas en todas las áreas, en las áreas de arriba, en las áreas de abajo, en las del medio, la mujer siempre es postergada y siempre no es mirada con la misma forma. Si vos preguntás al personal, capaz que la mayoría quieren trabajar del lado de hombres y no de mujeres. Porque la mujer lleva sobre sí no solo el peso de su enfermedad, sino también el de su familia. Eso te iba a preguntar. Porque muchas veces vos te pones a hablar, digo, y yo lo he hablado con una persona que hace talleres de lectura allí, y decía que es increíble la capacidad de algunas mujeres internadas ahí con respecto a lo que saben, pero su vida ha sido tan abrumadora que hoy no tienen espacio para desarrollarse porque están encerradas prácticamente todo el día en una sala y tienen un pequeño espacio de tiempo que es el que salen al patio un ratito, que eso lo puede explicar un poquito mejor José Luis, que es el NER jefe del hospital y que tiene vasta experiencia de toda la vida trabajando. Digo, algunas cosas que capaz que técnicamente yo no te puedo decir porque yo solamente transmito lo que los compañeros transmiten. Pero sí quería y lo que hacerte quiero decir es la angustia que queda en el funcionario después de esto. Quiero hacerte 2 preguntas. Sí. Vos decías el peso que cae sobre la mujer. Uno está muy habituado a visualizar cómo, sea en una sala 11 del Vilar de Bo o en el sistema carcelario masculino, por lo general, aparece allí siempre la figura de la madre que visita, la madre que contiene, ¿no? Como siempre alguien afuera esperando. En el mejor o en el peor de los escenarios, alguien afuera esperando. Y con las mujeres de la sala 11, ¿aparecen las madres? ¿Aparece alguien? Eso capaz que te lo puede contestar un poquito más, Tato. Yo lo que he visto, digo, de los momentos de conflicto que nosotros hemos estado a la custodia del hospital, es que mucho menos visita la de sala de mujeres que la de sala de hombres. Mucho menos madres, porque si vos imaginate que si muchas de las mujeres de ahí pasaron por actos de violencia... Hasta las propias mujeres condenan. Las madres pasaron por más actos de violencia y capaz que no llegaron a estar ahí, pero tienen capaz que menos facilidades para poder decir vengo. Por eso la contención tiene que ir mucho más allá. La sociedad, y en una política de salud mental tendría que haber que aquellos pacientes que no puedan, que los familiares no puedan venir, el hospital se encargue de traerlos. Por ejemplo, Selva, cuando el familiar no puede, ella consigue pasajes y les manda el pasaje a los familiares para que vengan a verlo. Porque aparte está todo el entorno de la sociedad. Digo, si una persona está allí porque cometió un delito, aunque sea inconsciente, esa familia sufre alrededor suyo la misma violencia que la que está dentro, porque desde la sociedad se los discrimina. Digo, eso es fuertísimo, pero pasa. Digo, gente que se ha tenido que ir de su lugar, de su hábitat, porque un familiar en estado inconsciente ha cometido un delito y lo llevaron preso y después que pasó por la justicia llegó al Vilar de Bo. ¿Hay explicación, Tato, de por qué las mujeres, si efectivamente es así, las mujeres tienen menos visita que los hombres en el Vilar de Bo? Sí, habría muchas explicaciones, pero yo complejizaría un poco más la situación, todavía más de lo que la presentó Beatriz.
Beatriz hablaba de que no tenemos que hablar ahora del final, sino del principio. Yo ese principio me remontaría mucho más. La mayoría de las pacientes que están en esa sala tienen de base un trastorno de la personalidad. No debemos de olvidarnos que la personalidad se forma, la estructura de la personalidad se forma en los primeros años de vida. ¿Qué pasó con la atención a la salud mental de estas personas? Nosotros estamos hablando de chicos, máximo 4 años ya estaría... manifestándose, sí, claro. Entonces, nosotros tenemos, en este caso, la mayoría de las mujeres, un promedio entre 20 y tantos y 40 y tantos años. En esa edad las recibimos nosotros. O sea, el producto que tenemos recibido es lo que ha sucedido a lo largo de toda su vida. Aquel que revisa esas historias de vida va a ver que es un sufrimiento completo, que es más que producir una alteración mental. Producen una, casi te podría decir que una destrucción a nivel de ser humano, porque las vivencias que han tenido, muchas veces la fantasía de una película es superada por estas realidades. Entonces, ese entorno de donde viene, por ejemplo, esa familia a visitar, también trae las mismas características. Muchas veces las carencias que tienen, las problemáticas, incluso los vínculos, cómo se establecen, no son los mismos vínculos que normalmente, la forma de relacionarse que normalmente usamos cualquiera de nosotros. La violencia, por ejemplo, que hablaban de que han sufrido estas chicas. Está más que comprobado que hay medios donde el vínculo, la forma vincular es la violencia y se adopta de una forma tan natural que las manifestaciones que se dan, incluso hasta en una visita, son a través de la violencia. Tanto yo insisto con el tema de que soy consciente que la investigación está en curso, o sea que acá no hay verdades absolutas ni oficiales todavía. Pero así como ustedes plantean las carencias del sistema en general, que de alguna manera permite, no por acción, sino por omisión, que terminen en una sala 11 o en una sala 16, personas que de haber sido atendidas a tiempo desde las patologías que presentaban, habrían tenido un relato de sus vidas muy diferente. Ahora también, y esto se los pregunto a ustedes, vemos el caso de Soledad Olivera, que termina quitándose la vida en un lugar supuestamente de máxima seguridad, que después su cuerpo desaparece, que lo encuentra la hermana, pero de casualidad, porque un funcionario de un cementerio le dice que está en tal cementerio. No desapareció el cuerpo. No estaba en el Instituto Técnico Forense. No. ¿Cuál es el relato de ustedes? Porque esto es lo que sale en prensa. Hay un protocolo para Claro, eso. hay una rutina de servicio que se hace en cualquier situación puntual. En los casos de muertes violentas como estas, nosotros tenemos que dar participación a la justicia, por supuesto. Sí, claro. Entonces, primero la atención de urgencia. Sí. Una vez que determina el médico de guardia que se produce el fallecimiento, en esas condiciones se da la intervención a la justicia. Se da intervención a la justicia y es el juez el que decide si le da intervención al Instituto Técnico Forense. El Instituto Técnico Forense viene al lugar, in situ, observa, toma sus determinaciones, etcétera, y dispone que el cuerpo sea trasladado a la morgue para los estudios que correspondan. Una vez que sale de la institución, el cuerpo ya no está en nuestros medios como para disponer de él ni poder tomar ningún resguardo con respecto al cuerpo. Pero ¿no es verdad que la familia no encontró el cuerpo? Sí se cumplieron con determinadas cosas, como por ejemplo avisarle a la familia, que es de rutina. 2 días después, ¿es verdad que se le avisó 2 días después? No, y además gente del Vilar de Vos. Se le avisa inmediatamente, se trata de avisar inmediatamente a la familia, no ubicándose a ninguno de los familiares. Recordemos a todos que, bueno, eran la madre y la hermana en situación de calle, o sea que tal vez es cierto que no era cuestión de levantar un teléfono y que es que la dirección que el INAU pasó no existía más ya. Claro. El teléfono ya no se existía buscó más. antecedentes en INAU, en los lugares donde estuvo internado, a ver si sabían alguna forma de ubicar algún familiar, por lo menos. Y ahí es que entonces los integrantes de Radio Vilar de Vos... Porque conocen a la madre. Dan con la madre, bien. Ahí le informan. Hasta ahí explicado entonces la demora en la ubicación por parte del propio hospital de la familia. Pero después el relato sigue que lo fueron a buscar el cuerpo y no estaba en el Instituto Técnico. El cuerpo, una vez que el médico forense cumple su
su tarea indicada por el juez es el que determina después si ese cuerpo va a ser entregado a la familia, si hay familia que lo reclama, y si no hay familia que lo reclama, se le da sepultura normal. Y que fue lo que sucedió. Al no encontrarse la familia... Ni haber ningún familiar que reclame ese cuerpo... Fue enviado al cementerio del norte. Se le tiene que dar sepultura, claro. Y eso por Bien. ley judicial. Además, Claro, ahí ya el hospital no El interviene. hospital queda al margen de Bien. todo eso. Estarán de acuerdo conmigo que, aún con todas las explicaciones, que lo único que explican es que cada institución trabajó como tenía que trabajar, que el sistema no colaboró en nada con esta familia, que encima no encuentra el cuerpo de su hijo. O sea, como que el relato termina siendo dantesco. Aunque haya explicación. A ver, aunque haya explicación. Sí, el relato suena hasta fantasioso en cierto aspecto, pero no es tampoco que ninguna institución colaboró con nada. Porque de parte del hospital, por ejemplo, lo que se trató una vez que tuvimos contacto con la familia fue darle todo el apoyo que se pudo a la familia. La hermana incluso quiso concurrir a la sala porque quería ver el lugar donde había estado la hermana, se le permitió, se la acompañó, fue acompañada de personal técnico, de psiquiatras de guardia para hacerle contención. O sea, dentro de lo que se pidió al hospital y lo que pudimos dar, se le dio. Pero no con respecto al cuerpo, porque ya el cuerpo no dependía de nosotros. Claro, pero, a ver, ¿es verdad o no es verdad? Permíteme, Leonora. Por la información, bueno, claro, yo entiendo la explicación del proceder de cada institución, ¿verdad? Eso está claro. Pero si uno se pone en el lugar de esta familia, evidentemente que pasaran tantos días, creo que 20 días, hasta que pudieron dar con el lugar donde había sido enterrada la chica, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde... El problema también, como dice aquí la compañera, hay que ver el lapso también que en vida pasaban sin tener ese contacto. Entonces... Porque vos lo dijiste hoy cuando preguntabas por qué mujeres reciben menos visita que hombres. Bueno, yo te voy a traer un recuerdo de cuando yo hice la pasantía allí. Los hombres en general, casi todos venimos de familias monoparentales, la gran mayoría. Entonces, la relación madre-hijo es mucho más próxima y las madres tienden a acompañar más a los hijos que a las mujeres. Generalmente las mujeres que terminan con esas historias de vida tan complicadas vienen de lugares donde ya han sido rechazadas por sus propias madres antes, o porque fueron abusadas por el padrastro y la madre lo negó, vienen o sea, ya separadas de chiquitas de la madre. Entonces, cuando caen en esa situación, ¿quién las va a ir a ver? Nadie. Ahora, en el caso de esta chica puntual, la familia no estaba en contacto, porque si la familia la hubiera ido a ver, quizás hubieran tenido los datos para contactarla, quizás hubieran sabido cuál era la situación y hubieran tenido un nexo más cercano y hubieran tenido toda esa investigación casi policíaca para poder llegar a ubicar a la familia. Entonces, me parece que no nos podemos olvidar de eso. Más allá que es lamentable la muerte de la chica, más allá que toda la situación, que yo conozco un poco más porque soy la que defiendo a las vigilantes que estaban con las cámaras, que toda la situación es lamentable, más allá de todo eso, me parece que acá... tú estás defendiendo en el caso sí. a las funcionarias que tenían que estar mirando las cámaras. Exacto, ¿eso sí? sí. Es más, vengo hoy de entregar el recurso. ¿Se te puede preguntar algo? O... ¿Alguna cosa te puedo decir? Sí, como bueno, por ejemplo, ¿qué explicación hay para que no se hubiera observado el hecho en el momento? No sé qué horarios tienen o cómo funciona. Te explico. Una de ellas ingresó a trabajar enferma, entonces tenía malestar y salía al baño con frecuencia. La otra estaba haciendo su tarea habitual. ¿Qué fue lo que pasó? Según ellas manifiestan, capaz que ellos me pueden corregir, cuando tú ingresas a cuarto fuerte, te sacan toda la ropa, quedas desnudo. A esta muchacha, por determinación de la doctora tratante, se le puso un vestido de jean que era reforzado. Cuando las vigilantes le advierten a la doctora que pasa un segundo por allí, que la chica estaba tratando de manipulando con el vestido, sí. Le dijo algo así como que no le dieran trascendencia porque tenía un problema de retardo. Cuando notan que siguen manipulando y avisan en enfermería, parece que allí tampoco hubo mucho movimiento y bueno, la otra siguió con su tarea habitual y la que se sentía mal sí fue la que verdaderamente no estaba mirando la cámara. Entonces, cuando viene del baño ya había pasado lo que había pasado. Pero eso lo que deja clarísimo no es que haya indiferencia con una paciente en esa sala de seguridad. Es más, habían alertado de que tiene puesta ropa cuando no debería tener. Exacto. Tuvo el inconveniente del sentirse mal y no estar en el momento. Exacto. ¿Habría que tener más funcionarios? ¿Habría que aumentar...? Claro, había falta de funcionario, porque había una funcionaria que había sido sacada para otra área, una se encontraba enferma, el personal en el hospital es sumamente escaso, y
y la compañera que estaba, la que tenía que estar atendiendo las cámaras, tenía que contener a las demás porque a la hora que es la hora del mate, o les das agua caliente o te lincha. Entonces tenía que estar calentando agua y sirviéndole agua, entonces miraba de pasada a la cámara, pero estaba con múltiples tareas, ¿entendés? Aparte nosotros ya pedimos un centro de monitoreo, que la dirección lo hizo, pero no contratan al personal. Si nosotros tuviéramos personal para estar todo el día en el centro de monitoreo... Y no supliendo la función de otra, o quitándole tiempo a su función real. Pero podrías evitar hasta peleas entre los pacientes, que se pueden dar muchas veces. Pero nosotros lo que necesitamos es personal. Ahí reforzar la sala, digo, que los enfermeros puedan escuchar al paciente, porque muchas veces el paciente nuestro, capaz que lo solucionas en vez de con una pastilla, con un poquito de oreja. Pero si vos tenés que atender toda una sala y que te quedaste solo, es imposible. Porque uno se queda atendiendo, el otro va a buscar la medicación, el otro va a buscar la ropa, después hay que controlar que se bañen. Digo, es imposible prestarle oreja, que más que nada es lo que precisan. Una oreja que los escuche, que los contenga. Y cuando tienen tiempo para hacer eso, porque está reforzado el personal, alguna casualidad... Yo escucho todo este relato y después me acuerdo que leíamos hoy que Peralta, el asesino de Paysandú, tiene 7 o 6 guardias de seguridad. Porque tuvo prensa. Bueno, habrá pero entonces... habrá que ver cuán cierto es. Ustedes que están en el hospital nos podrán... no, pero es Paysandú, claro. El de Salto, que las cosas cuando adquieren relevancia de prensa tienen una atención diferencial de la que es la de todos los días. Entonces... vos que mencionaste Salto. Salto es otro chico que fue procesado con prisión por sus publicaciones en Facebook, incitar al odio y tener, además hay una red, parece, de extrema derecha o ultra extrema derecha, no sé cómo es que se llaman, con 500 seguidores. Bueno, están ahí investigando, bien ahí. Victoria, pero no tiene nada que ver con el tema. Simplemente como dijiste, Salto para no confundir. Paysandú, donde está Peralta, este que asesinó al comerciante y que está ahora con esta custodia de, o sea, realmente. Pero entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa? La prensa tiene que... ¿viste? No entiendo. De la relevancia de la prensa, más toda esa movida social que hubo, más toda la otra sospecha que queda atrás de si fue o no crimen de odio, si fue o no un tema de antisemitismo. Entonces, como que hay como toda una cosa social, entonces lo que se trata es de atender el escándalo público. ¿Es eso lo que está? ¿Es el escándalo público o es que en realidad no hay, cuando hay un paciente que además de tener, bueno, la desgracia propia de padecer un trastorno importante psiquiátrico y que además no tiene en su círculo cercano ninguna voz con, bueno, viste, que pueda hablar fuerte, o bueno, ni que hablar si además te encontrás en situación de pobreza extrema. Digo, tenés tantas contras que al final, y eso es lo que a veces el sistema no pareciera contemplar para lograr los equilibrios. Acá alguien decía, creo que de la propia Radio Vilar de Vos, que la combinación de trastorno psiquiátrico y pobreza es letal. Claro. ¿Quién vela por vos? Victoria, justamente, esa es la pregunta que requiere la respuesta. Cuando todo fracasa, cuando todo falla, el Estado, como representación de la sociedad, es el que tiene que dar la respuesta. Y yo me quiero detener un poco en la introducción que hizo la señora Fagián, porque me parece que, digamos, son piezas que no encajan. Cuando la señora Fagián dice que la reforma del sistema de salud y en general la nueva visión que tiene que tener el tema de la salud mental, tiene que estar enfocado en, digamos, fortalecer a la familia como la estructura de contención, el tema que nos ocupa hoy es el de la inexistencia prácticamente de una familia. Es, por un lado, la destrucción de un ser humano por las razones que yo entiendo que han incidido en la vida de esta persona, pero también la destrucción de un núcleo familiar. Entonces, mal se puede plantear que el objetivo tiene que ser fortalecer la estructura familiar como dique de contención a estos problemas cuando, al no haber estructura familiar que la soporte... Está en la génesis del problema, capaz. Claro, entonces, ahí es cuando el Estado se desnuda. ¿Qué estamos viendo hoy en este programa? Estamos viendo cómo el Estado se desnuda y muestra toda su debilidad y su incapacidad de contener a los más débiles. La funcionaria que fue al baño, que estaba enferma, tiene que darle el agua caliente porque si no todas se enojan, la mamá que nunca la va a ver. Bueno, cuando todo fracasa, el Estado no está.
El Estado no está. ¿Y no está para qué? Para atender a los más débiles, a los más frágiles de la sociedad. O sea, no podemos seguir escapándonos diciendo hay que ayudar a la familia. No, no, no. Hay un momento en que el Estado tiene que asumir la responsabilidad y el momento es este. Vamos a ver entonces, en el próximo bloque que nos va a acompañar, Tato queda en tribuna con nosotros y se incorpora al debate el diputado Gerardo Núñez por el Frente Amplio, que, bueno, lo vamos a compartir en el próximo bloque, pero tiene todo que ver con el proyecto nuevo de ley de salud mental. Si es por ahí, ustedes que son conscientes de las necesidades reales, son una parte, ¿no?, de todo el diagrama de lo que es la salud mental o falta de salud mental en nuestro país, pero son una parte importante donde además terminan derivando cuando ya el sistema se fue de las manos y no pudo atajar a tiempo, ¿no? Pero es mucho más amplio el tema de la salud mental. No es Vilar de Bo, sala 11, sala 16, ¿estamos de acuerdo? Bueno, a ver si es por ahí. Este plan de poder el día de mañana desmantelar el Vilar de Bo será el camino, las casas de medio camino. Vamos a analizarlo inmediatamente después de esta primera pausa, ¿les parece? Bien. Pero buenas tardes. Buenas tardes, Victoria, gracias. Y justamente vamos ahora a la pregunta para ver qué opinan desde casa con respecto a los pacientes judiciales. La pregunta es esta: ¿hay contradicciones entre la justicia y la psiquiatría? Y nos pueden hacer saber su opinión enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También tienen a su disposición nuestro mail, estabocasmia@tele12.com, nuestro Twitter, @estabocasmia12 y el Facebook estabocasmia12. Estamos recibiendo también comentarios que en minutos vamos a empezar a leer en la pantalla. Para poder leer también el tuyo tenés que enviarnos un mensaje de texto con la palabra Boca, dejás un espacio, nos contás y lo mandás al 1212. Bien, evidentemente la pregunta remite a lo que ocurre muchas veces hoy. Hoy la psiquiatría en sus dictámenes, en sus pericias, te decretan, por ejemplo, la imputabilidad de un ser humano a la hora de cometer, la inimputabilidad a la hora de cometer un delito. La psiquiatría recomienda para determinados, está todo en catálogos, en manuales de psiquiatría. Tal enfermedad corresponde a un tratamiento. Ahora, por otro lado, la justicia está bien, como es inimputable, no lo remite al sistema carcelario convencional, pero lo remite a una sala con todos los bemoles que tiene. Entonces, hay que ver si efectivamente se logra un mecanismo mediante el cual justicia y psiquiatría pueden ir en la misma dirección, ¿no? Hacemos una pausa y ya venimos.